Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Sea uno de ustedes bienvenido a un servicio más de nuestra iglesia. Seguimos con los servicios en nuestros hogares, porque todavía no nos podemos reunir, pero yo le doy gracias a Dios por este privilegio que me da de compartir la palabra del Señor hoy. Le doy gracias al pastor, a los que nos han tomado en cuenta para compartir la palabra de Dios. Amén. Espero que ya se estén conectando algunos por ahí. Que el Señor me los bendiga. Qué bueno que están ahí para escuchar la palabra de Dios. El Señor siempre habla a nuestras vidas, hermanos. El Señor siempre tiene una palabra para nosotros, hermanos. Donde sea que estemos, donde sea que vayamos, donde quiera que escuchemos alguna prédica, algún mensaje, el Señor siempre tiene palabras para nosotros. Amén. Así que sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta noche. Vamos a orar para iniciar nuestro servicio. Amén. Muy bien, inclinen sus rostros ahí donde están, en sus hogares, ahí en su sala. Acompáñenme a orar, hermanos. Si no están conectados todavía, tal vez después pueden ver este mensaje. Así que acompáñenme a orar para dar inicio a este mensaje de esta noche. Amén. Padre bendito, en esta noche, mi Dios, te damos gracias, Señor, porque siempre estás ahí para nosotros, Padre. Te doy gracias, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que están escuchando hoy en esta noche ahí, Padre, en sus casas, Señor. Bendíceles, Señor. Padre bendito, habla nuestras vidas, Señor, habla nuestros corazones, Señor. Padre bendito, cada uno tenemos diferente necesidad, Señor amado. Tú sabes de qué necesidad tenemos cada uno, Señor. En esta noche yo te pido que hables a nuestras vidas, Señor. Que este mensaje, Señor, nos anime, Señor, nos exhorte, Padre bendito, a buscarte cada día más, Señor. A agradarte, Padre, a seguirte, Señor. A tener una comunión contigo, Padre bendito, porque tú eres lo que anhelas, Padre amado. Te damos gracias, Señor, por este servicio. Desde ya yo te doy gracias, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos que está viendo este mensaje, Señor. Te pido en el nombre de Jesús, Señor amado. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Yo tengo un tema hoy. Es un mensaje corto, pero espero que sea de beneficio y que edifique sus corazones. Amén. El tema de hoy es depender de Dios, hermanos. ¿Cómo podemos depender de Dios? Hermanos, nos cuesta. Tal vez muchas veces nosotros lo decimos que dependemos de Dios, pero en realidad cuando lo que vivimos en realidad es otra cosa. Que depender de Dios trae muchas cosas, conlleva muchas cosas y nos cuesta como cristianos. Es fácil decirlo, yo dependo del Señor, pero cuando estamos pasando una situación difícil, en ese momento es cuando nos damos cuenta de que es difícil depender de Dios en las buenas y en las malas. Amén, porque depender de Dios en las buenas es muy fácil. Yo dependo de Dios porque estoy sana. Y digo, gracias a Dios que estoy sana. Pero cuando yo tenga una enfermedad, en verdad una enfermedad que me digan incurable o no sé, muy fea la enfermedad, ahí es cuando ponemos a prueba que si en verdad dependemos de Dios. Amén. Depender, yo buscaba el significado de dependencia. Y dependencia es estar bajo la protección de una autoridad o de una persona. Amén. Estar bajo la autoridad, la protección de la autoridad o de una persona. Ese es depender. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que somos libres? ¿Y qué es libertad? Ser libre, hermanos, es no estar sometido a alguien. Bueno, aquí nos contradecimos con depender y ser libre. Pero ser libre, hermanos, en el mundo es tener libertades. Ser libre para hacer esto, ser libre para hacer lo otro.
los jóvenes, hermanos, cuando a veces los jóvenes o nuestros hijos, yo lo digo por mis sobrinos, que han sido los más cercanos a mí, de repente ellos quieren ser independientes para que la mamá o el papá ya no les diga nada. Se quieren ir de la casa para hacer lo que ellos quieren. Ellos quieren esa libertad. Piensan, ellos van a ser felices teniendo libertad. Esa es la libertad que el mundo ofrece, ¿verdad? Y es la libertad que llama a los jóvenes, ¿verdad? A ser independientes o a irse de su casa a temprana edad. Ya no quiero que mi mamá me esté regañando, ya no quiero que mi papá me esté diciendo lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Quiero ser libre, dicen los jóvenes, ¿verdad? Y lo primero que quieren, dicen ellos, ser libre es hacer lo que yo quiera, es hacer que nadie me diga lo que yo tengo que hacer. Pero esa es la libertad del mundo, hermanos. Pero la libertad en Cristo Jesús es otra cosa. La libertad del mundo es ser libre para hacer lo que yo quiera. La libertad del mundo es ser libre, ser independiente, no ser dependiente de nada, es la libertad del mundo. Pero ¿qué es la libertad en Cristo Jesús? La libertad, hermanos, en Cristo Jesús es depender del Señor para ser libres. Amén. Y es la libertad de que nosotros como cristianos tenemos. Somos libres. Somos libres. Nosotros como cristianos, hermanos, somos libres. ¿Pero por qué somos libres? Porque dependemos de Dios. La dependencia de Dios, hermanos, trae muchos beneficios a nuestras vidas. Bastantes beneficios a nuestras vidas. Tal vez a veces no nos damos cuenta. El depender de Dios, hermanos, nos trae muchas libertades y muchos beneficios. La libertad en Jesús es depender todo el tiempo de Dios. A veces uno cuando no está dependiendo de Dios, hermanos, se siente cansado, se siente fatigado, se siente triste, se siente solo. Esas son causas de que estamos alejados del Señor. Cuando nos sentimos solos, ¿por qué nos sentimos solos? ¿Porque estamos en comunión con el Señor? No, hermanos. Porque si estuviéramos en comunión con el Señor, nosotros no nos vamos a sentir solos. Porque estamos dependiendo de Dios, vamos a sentirnos libres. Ahí yo en una ocasión escuchaba a una hermana que decía, mi hija vive con miedo. Ella no va al mercado porque tiene miedo que la vayan a asaltar, porque tiene miedo que la vayan a robar, porque tiene miedo esto, porque tiene miedo lo otro. Por eso no salía. Ella no va en taxi al centro comercial porque tiene miedo. Hermanos, como cristianos, yo creo que no debemos de tener miedo. Si estamos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, si estamos en comunión con Dios, hermanos, somos libres de todo temor. Somos libres de todas ataduras. Pero por eso tenemos que estar en comunión íntima con nuestro Dios para que podamos tener esa libertad. Tenemos que ser dependientes del Señor para que tengamos esa libertad. Para que vivamos sin temor, para que vivamos sin miedo. Tenemos que aprender, hermanos, a depender de Dios para todo, para ser libres. ¿De qué vamos a ser libres, hermanos? Libres de pecado, libres de miedo, libres de sufrimiento, libres de soledad. Muchos cristianos, hermanos, se sienten solos. Y como cristianos no nos debemos de sentir solos, hermanos. Aunque estemos solos, no nos debemos de sentir solos. Porque dependemos del Señor, no dependemos de una persona que esté con nosotros. Porque dependemos del Señor, no dependemos de un compañero, de una compañera. Porque dependemos del Señor. El Señor llena todos esos vacíos que como humanos tenemos. Que como humanos traemos desde que nacemos. Pero el Señor llena todos esos vacíos. ¿Cómo los va a llenar
el Señor si tenemos comunión con el Señor, hermanos. Si tenemos intimidad con el Señor. Si dependemos totalmente del Señor. El Señor llena todos esos vacíos. Nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos por qué sentirnos solos. Y sin embargo, hay muchos cristianos que se sienten solos. A veces incluso nosotros también nos sentimos solos a veces. ¿Pero por qué? Porque no tenemos esa comunión íntima con el Señor. Porque no tenemos esa dependencia de Dios para todo. Amén. Y yo les vengo a hablar esta noche, hermanos, de depender de Dios. Que nosotros como cristianos dependamos del Señor. Para todo, hermanos. No solamente que dependamos del Señor cuando necesitamos. Porque cuando estamos necesitados de algo, hermanos, le buscamos. Cuando estamos enfermos, oramos, nos acercamos al Señor. Señor, sáname. Oramos mañana, día, noche, tarde. A todas horas le oramos porque estamos enfermos y queremos que el Señor nos sane. Pero no es eso la dependencia del Señor, hermanos. Depender de Dios es orarle en todo tiempo. Para todas las decisiones que tomemos en nuestra vida, todas las decisiones que tomemos todos los días, consultarla. Orar todos los días, hermanos, antes de salir de nuestra casa, eso es depender de Dios. Señor, yo te encomiendo mis planes, yo te encomiendo todo lo que voy a hacer hoy. Que se haga tu voluntad, Señor. Porque a veces también nosotros queremos cosas y tal vez las cosas que queremos nosotros no están dentro de la voluntad del Señor. Y las queremos, pero todas las cosas pongámoslas en la voluntad del Señor. Eso es depender del Señor. Amén. Depender del Señor, hermanos, depender de Dios es entregarle nuestra vida por completo a Dios. Y tenemos un ejemplo muy claro, hermanos. Yo creo que el ejemplo más claro en la Biblia de dependencia de Dios es el Señor Jesús. Acompáñenme a leer Juan 5:30. Por ahí si tienen su Biblia. Juan 5:30. Dice el Señor Jesús: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Amén. El Señor Jesús dependía para todo de Dios. Y así es como, el Señor Jesús nos dejó estos ejemplos en la Biblia, hermanos, para que nosotros dependamos del Señor. Si el Señor Jesucristo dependía del Señor mientras estuvo aquí en la tierra, el Señor Jesús oraba, el Señor Jesús ayunaba, el Señor Jesús estudiaba la palabra de Dios. Y el Señor Jesús decía siempre, 2, 3 veces encontramos por ahí, que se haga tu voluntad y no la mía. Amén. No puedo hacer yo nada por mí mismo, dice. Nosotros como cristianos, hermanos, no podemos hacer nada si no somos guiados por el Señor. Y si hacemos las cosas, hermanos, vamos a errar, vamos a equivocarnos si nos guiamos con nuestra propia prudencia. Porque nosotros como humanos nos equivocamos. Pero si aprendemos a depender de Dios, hermanos, es dejarle todas las cosas, entregarle nuestra vida por completo al Señor. Eso es depender de Dios. Lucas 22:42. Acompáñenme a leer. Lucas 22:42. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. El Señor Jesús siguiendo ahí, pidiéndole al Señor Jesús que se haga la voluntad del Padre. Y depender de Dios, hermanos, es que se haga la voluntad del que el Señor quiera en nuestras vidas. A veces pasamos por muchas situaciones, por enfermedades, por problemas, por aflicciones. Y el Señor quiere moldear nuestras vidas, hermanos.
Pero cuando estamos pasando por un problema, por una situación, queremos que el Señor nos saque así. Aprendamos a esperar en el Señor. Dependamos del Señor y que todas las cosas que el Señor hace en nosotros nos ayuden para bien. Amén. Proverbios 3:5. Acompáñenme a leer, voy a leer varios versículos. Proverbios 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Nosotros nos equivocamos, hermanos, pero debemos de aprender a depender de Dios. El Señor no se equivoca. Nosotros nos equivocamos y si nos equivocamos, el Señor endereza nuestros caminos, endereza nuestras veredas porque no somos perfectos, hermanos. Pero si aprendemos a depender de Dios, Él nos guiará, hermanos. A veces nos pasan muchas cosas o a veces tenemos problemas o nos metemos en problemas porque no supimos depender de Dios cuando iniciábamos un negocio, cuando iniciábamos algo, no nos dejamos guiar por el Señor. Ya cuando estamos en un problema, Señor, resuélveme esta situación. ¿Pero por qué? Porque no supimos pedirle guianza al Señor cuando íbamos a iniciar ese proyecto, cuando íbamos a hacer algo. A veces tomamos las decisiones precipitadas como seres humanos y no pensamos, no dependemos del Señor, no ponemos todas las cosas en las manos del Señor para que Él nos guíe. Depender de Dios es algo muy grande, como que nosotros tendríamos que hacer todo el tiempo. Y hay unos hermanos dirán, yo sí dependo de Dios. La hermana Eli tal vez no depende de Dios, pero yo sí dependo de Dios. Pero cuando estamos en un problema, hermanos, en verdad dependemos del Señor. Porque en las buenas es muy fácil depender del Señor. Digo, yo dependo del Señor porque estoy muy bien. Pero cuando estemos en un problema, en una aflicción, en alguna escasez, en alguna enfermedad, ahí es cuando aprendemos a depender del Señor. Nosotros nos equivocamos, pero si dependemos del Señor, no. ¿Qué pasa con nuestros jóvenes, hermanos? Cuando se van de la casa. No quieren depender de nadie, quieren ser libres. Van a ir allá al mundo, se van a ir de la casa, van a sufrir, van a padecer eso y van a padecer lo otro. Mientras en el hogar están bajo la autoridad de su papá, bajo la supervisión de su mamá. Son guiados por los padres. Pero si se van de la casa, allá el papá y mamá no los ven. Van a ir a meterse en problemas, en dificultades. Así somos nosotros como cristianos, hermanos. Si aprendemos a depender de Dios, no vamos a ir a tropezar para regresar y decir, tenían razón el Señor. Si aprendemos a depender de Dios, hermanos, nos vamos a evitar muchas cosas, muchos problemas, muchos días de tristeza, muchos días de angustia nos vamos a evitar si nosotros aprendemos a depender del Señor. Acompáñenme a leer Salmo 37:7. Salmo 37:7. Dice así: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Nosotros, hermanos, a veces queremos que las cosas nos sucedan ya. Queremos la respuesta rápida del Señor. Pero no, hermanos. Depender de Dios es esperar. Guardar silencio, dice la palabra de Dios. Guarda silencio y espera en Él. Hermanos, esperar cuesta. Tal vez usted está orando por algo,
lleva un año orando por eso. Y usted dice, no, el Señor ya se olvidó de mi petición. O tal vez el Señor, no sabemos. Decimos, es que el Señor no quería eso para mí, por eso es que no me lo ha concedido. Pero nosotros nos equivocamos, hermano. Y depender de Dios, entregar nuestra vida por completo al Señor. Y dejar de que las cosas sucedan. Tal vez en 5 años, 10 años, no sabemos el propósito del Señor que tiene para nosotros. Amén. Yo les quiero compartir una pequeña reflexión de depender del Señor. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Eso es depender de Dios, saber esperar en el Señor, hermanos. Una mujer en alguna ocasión dijo, mi marido es duro, pero se va a doblegar en el nombre de Jesús. La señora quería que su esposo se convirtiera, que fuera cristiano. Ella decía, yo con mi oración voy a hacer que mi marido doblegue y acepte a Cristo. Esa era la oración de ella. Estaba orando para que su esposo se convirtiera. Tiempo después dice, mi esposo está más duro que nunca. Sigo orando, pero ahora mi esposo, en lugar de que esté más como que ya sienta yo que ya va a aceptar a Cristo, no, está más alejado, cada vez lo veo más duro. Así decía esta mujer. Tiempo después dice, ya estoy cansada. Pasaron 2 años, 3 años y dice la mujer, yo estoy cansada. Mi esposo no quiere nada con el Señor. Le dice otra hermana, ¿ya te desesperaste de orar? Sí, yo ya me cansé de orar porque mi esposo está más duro que nunca, yo ya no aguanto, ya me tiene desesperada, no se va a convertir, yo ya me estoy cansada. Tiempo después dice, ya me cansé, mi esposo no se va a convertir, le voy a decir que me dé el divorcio si él no se convierte, porque él no quiere nada con el Señor y yo ya llevo 3 años orándole al Señor para que él se convierta y él no quiere convertirse. Le dice esta hermana a esta mujer, ahora pareces tú la incrédula. Tiempo después aparece y dice, me voy a divorciar porque no quiere aceptar a Cristo. Y lo hizo. Se divorció y el Señor en la angustia, en ese momento, en la angustia que su esposa lo había dejado, él llega llorando a la iglesia solo. Y él dice, quiero aceptar a Cristo. En esa desesperación. De ahí las hermanas le dicen a esta hermana, a esta mujer, le dicen, tu esposo, ahora que te divorciaste, tu esposo ha aceptado a Cristo. ¿Y cuál es lo que ella contesta? Ay, pues qué bueno que lo aceptó, pero pues que se busque a otra porque yo ya no quiero nada con él. La hermana cristiana. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué les cuento esto? Ella no supo esperar. Ella quería que sus oraciones el Señor las escuchara cuando ella quería. Ella quería que su esposo se convirtiera cuando ella quería, en el tiempo que ella quería. Pero las cosas de Dios, hermanos, no son así. Las cosas del Señor, el esperar en Dios, el depender de Dios, no es que las cosas sucedan cuando nosotros queramos. El depender de Dios es que las cosas sucedan cuando el Señor quiere. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Depender de Dios es esperar en el Señor, hermanos. Y nos cuesta esperar. El Señor iba a traer a los pies a este hermano, a este esposo de esta hermana. Pero cuando el Señor lo quisiera, no cuando la hermana lo quisiera. Podían pasar 3, 4, 5 años, pero no sabemos esperar. Muchas veces no sabemos esperar en el Señor. Y nos precipitamos a hacer las cosas.
¿Eran los planes que el Señor tenía para esta hermana? No, esos no eran los planes. Ella cambió los planes que el Señor tenía para ella. Y después de esas cosas me imagino que no fue felicidad para ella, porque el Señor no creo que la haya sido feliz, divorciada del esposo, que él ya se había convertido y ella divorciada por un lado. Esos no eran los planes que el Señor tiene para ella. Me imagino que no eran los planes que el Señor tenía para ella. Pero no supo esperar en el Señor, hermano. Y depender del Señor es esperar. Que no queramos nosotros que las cosas sucedan cuando nosotros queramos. Esperar en el Señor es cuando el Señor quiera. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Nosotros nos equivocamos y tomamos decisiones precipitadas, malas decisiones, hermanos. Pero si dependemos de Jehová, si dependemos de Dios, todo nos va a salir bien, hermanos. Amén. Aprendemos a depender del Señor, hermanos. Esperar es una virtud que está ligada a la fe. Porque si no sabemos esperar, hermanos, si no sabemos esperar en el Señor, es porque no creemos que el Señor nos va a hacer ese milagro. O nos va a hacer lo que le estamos pidiendo. Nos va a sanar, lo que nosotros le pidamos, por lo que nosotros estamos orando. Si nos desesperamos, si no sabemos esperar, es que no tenemos fe, es que no creemos. Y nosotros todo el tiempo decimos, no, yo creo, yo tengo fe, pero no sabemos esperar en el Señor, porque no sabemos depender del Señor. Salmo 40 dice, acompáñenme a leer. Salmo 40 dice, pacientemente esperé en Jehová, y Él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pacientemente esperé en Jehová. En todo momento debemos esperar, hermanos, pacientemente en el Señor. ¿Cómo podemos esperar, hermanos, pacientemente en el Señor? Por medio de la oración, porque debemos de orar. Para depender del Señor tenemos que orar. No podemos decir yo dependo del Señor, pero no oramos. Es algo, el orar, el que nosotros oremos, estamos demostrando que tenemos esperanza en el Señor, que dependemos del Señor, por eso estamos orando. No solo vamos a decir, yo dependo de Dios, pero no oro. Amén. Depender del Señor es estar en comunión todo el tiempo con el Señor, hermanos. Depender de Dios es tener fe. Y si yo tengo fe, yo espero en el Señor, el tiempo que el Señor quiera darme mi milagro. Tener fe como quién, ¿qué ejemplo les puedo poner de fe, hermanos? David ante Goliat. David iba a luchar no con un hombre gigante nada más, sino era un guerrero. Todos los soldados le tenían miedo. Y David dijo, él no dijo, ay, yo lo voy a vencer, no. Él creyó en el Señor, él dependía del Señor, David dependía del Señor. Y él tuvo fe. Y creyó que el Señor lo iba a librar de ese gigante. Por eso se enfrentó a él. Porque dependía del Señor y tenía fe en el Señor. Si nosotros dependemos del Señor, hermanos, y tenemos esa fe en el Señor va a hacer muchas cosas en nuestras vidas, hermanos. Nos va a quitar de esa soledad, de esa tristeza, de esa enfermedad, de esa desesperación, ese miedo, hermanos. Hay hermanos, yo en esta semana me enteré de una hermana, me decía, es que tengo miedo, vivo con miedo.
¿Por qué vivimos con miedo, hermanos? Porque no sabemos depender del Señor. Hay que ser precavidos. Ahora se está volviendo viral unos anuncios de que están robando niños. Yo creo que todos ya los han visto. Eso siempre ha sido, hermanos. De que han robado niños siempre ha sido. No es que tengamos que tener miedo. Oremos al Señor, tengamos comunión con el Señor. Oración, ayuno. Dependemos del Señor, hermanos. Nosotros no dependemos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, hermanos. El Señor va a guardar nuestros hijos, el Señor va a guardar nuestras familias, si aprendemos a depender de Él. El Señor tiene planes de bien para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras familias, para cada uno de nuestros hijos. Con eso es bueno escuchar esos mensajes y ser precavidos y tener precaución y tener cuidado con nuestros hijos. Pero aprendamos a depender del Señor. No vivamos con miedo, hermanos. ¿Y cómo vamos a quitarnos ese miedo? Dependiendo del Señor. Dependiendo del Señor. Hacernos dependientes del Señor. Ponernos en oración, ruego, comunión, ayuno con el Señor. Si oramos, si leemos la palabra, si ayunamos, es porque dependemos del Señor y no con nuestras propias fuerzas. Yo creo que como cristianos deberíamos todos los cristianos deberíamos de depender de Dios para todo y en todo momento, hermanos, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, en las alegrías y en las tristezas. Aprendamos a depender de Dios, hermanos. ¿Cómo podemos reflejar nuestra dependencia a Dios? Orando en todo tiempo y en todo momento, ya les había dicho. Leyendo la palabra de Dios, pero no solamente leyendo la palabra, sino reflexionando, meditando en la palabra. En silencio. Aprender a esperar en silencio lo que el Señor quiera para cada uno de nosotros. A veces el Señor nos habla de muchas formas porque Él quiere que dependamos de Él. El Señor lo que anhela de usted, lo que anhela de mí, es que dependamos de Él y en todo tiempo. Yo les quiero contar, hace dos noches, una noche, Marquito estaba dormido, estaba en su cuarto y nosotros estábamos en nuestra recámara dormidos también. Mi esposo se despertó a medianoche porque estaba soñando a Marquito que tenía un dolor de estómago. Mi esposo se levantó y se fue al cuarto de Marquito y se puso a orar por él. Han de haber sido como a las 2 de la mañana cuando esto pasó. Como a las 4 de la mañana se levanta Marquito y se acerca y dice: papi, mami, y se para en la puerta y dice: estoy soñando muy feo. Y llega a la cama y se queda. Y mi esposo dice: sí, anoche me levanté a orar por él, porque estaba yo soñando que tenía un dolor. El Señor nos habla en todo momento, hermanos. ¿Y qué quiere el Señor? Comunión con nosotros, hermanos. Que el Señor quiere que dependamos de Él para todo. Si usted tiene un sueño para sus hijos, tiene un pensamiento, póngase a orar, póngase a esto, póngase al otro. El Señor nos habla en todo momento porque Él quiere comunión. El Señor quiere que dependamos todos los días y en todo y para todo que dependamos de Él, hermanos. Es lo que el Señor quiere. Aprendamos a depender del Señor. Es lo único que Él quiere. El Señor no quiere nadie es perfecto, nadie somos perfectos. El Señor quiere comunión, quiere que le amemos, el Señor quiere que le creamos, el Señor quiere que dependamos de Él, que somos sus hijos, y como nuestro Padre, que dependamos de nuestro papá, que dependamos de nuestro Dios.
Es lo que el Señor quiere, hermanos. Es lo que el Señor desea, es lo que el Señor anhela. Aprendamos a depender del Señor, hermanos. En comunión, en oración, en ayuno. En todo momento, hermano, usted ahí va en su carro, usted está en su casa, donde sea que esté, dependa de Dios. Tiene un problema con su jefe, órele al Señor, dependa de Dios, porque el Señor no le puso ese problema con su jefe para que a usted le vaya mal, para que usted pelee con él, no. El Señor le puso ese problema con su jefe para que aprenda a depender del Señor, para que le ponga ese problema delante de él. Problemas entre compañeros de trabajo. El Señor pone todo eso para que aprendamos a depender de Él. Pone las tristezas, pone las soledades, personas que se sienten solas. Teniendo a Cristo Jesús en nosotros, no tenemos por qué sentirnos solos. Aprendamos a depender del Señor. Saquemos fuera todo miedo, todo temor, hermanos. Aprendamos a vivir bajo la dependencia de Dios. Yo les invito, hermanos, en esta noche que dependamos de Dios para todo, que dependamos del Señor para todo. Como el Señor Jesús, Él dependía de Él, ¿qué más ejemplo queremos? Que aprendamos a depender de Él. ¿Qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? Los problemas, las aflicciones llegan a nuestras vidas para que lo busquemos, para que dependamos de Él. Y a veces no nos damos cuenta, a veces los problemas, en lugar de que nos acerquen, que nos hagan más dependientes del Señor, nos alejan de Él. Dejémonos guiar, esperemos pacientemente. Esas oraciones que usted tiene, que lleva 1 año, que tiene 2 años con esa oración, con esa petición, siga esperando en el Señor. Dependa del Señor, no se canse de orar, no se canse de pedirle. El Señor lo va a hacer en su momento, no en el momento de nosotros. El momento de Dios es perfecto, hermanos, el nuestro no. Así que no se canse de seguir orando, no se canse de seguir clamando por sus hijos. Todos los días, desde que se levante hasta que se duerma, dependa para todo del Señor. En cada decisión que usted tome en su vida, en cada decisión que usted vaya a tomar, jóvenes en la universidad, donde estén, en el trabajo. Hermanas, el problema con su esposo que tienen ahí. Dependan del Señor y el Señor va a hacer grandes cosas en los matrimonios, hermanos. A veces peleamos con el esposo, discutimos con el esposo, porque el Señor quiere que tengamos más comunión con el Señor. Nos ponen esas apreturas, en esos problemas para que tengamos más comunión con el Señor, para que aprendamos a depender de Él. Pero si cuando nos enojamos con el esposo, nos peleamos, nos alejamos del Señor, no estamos haciendo lo que el Señor quiere. No estamos agradando, no estamos dependiendo de Dios. O si lo queremos hacer con nuestras fuerzas, tampoco lo vamos a lograr, hermanos. Todo para todos nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestro trabajo, nuestros estudios, nuestra familia. Todo lo que deseamos, hermanos, aprendemos a depender en el Señor. Aprendemos a depender de Dios en todo y el Señor es lo único que quiere, es lo único que le pide a usted, lo que me pide a mí, es lo único que quiere. Que aprendamos a depender de Él y esperar pacientemente, espere pacientemente en Jehová. Él concedió los deseos de mi corazón. Aprendamos a confiar, hermanos. Yo en esta noche es una pequeña reflexión que les quería dejar en sus corazones. Espero que les haya llegado. Amén. Aprendemos a depender en el Señor, hermanos. El Señor estará con nosotros. Acompáñenme a orar, hermanos. Vamos a orar. Yo quiero que hagamos esta oración para que el Señor nos ayude, hermanos, a depender de Él. A mí me cuesta depender del Señor. Cuando tengo un problema me acerco así al Señor. Pero eso no es. Aprendamos a depender en las buenas y en las malas del Señor y Él nos ayudará. Amén. Señor bendito, en esta noche, mi amado Dios.
Padre amado, yo te pido, Señor, que me ayudes a mí, que ayudes a mis hermanos, Señor. Ayúdanos a depender de ti, Señor. Padre bendito, que todos nuestros proyectos, que todos nuestros problemas, que todas nuestras aflicciones, Señor, que todo lo que tenemos, Señor, lo pongamos en tus manos y que te lo entregamos, Señor, en esta noche. Haz tu voluntad, Padre bendito, que no se haga la nuestra, mi amado Dios. Ayúdame a esperar pacientemente en ti, Señor, porque tú tienes planes de bien para cada uno de mis hermanos. Tú tienes planes de bien para mi familia, para cada una de nuestras familias, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a depender de ti de día y de noche, en las buenas y en las malas, en la abundancia y en la escasez, Señor. Padre bendito, que podamos depender de ti todos los días, Señor. Ayúdanos, Padre, quita toda tristeza, Señor. Quita toda soledad, Señor. Quita toda angustia, Padre, de nuestras vidas, Señor, de la vida de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. Señor amado, solo confiando en ti, esperando en ti, Señor. Padre bendito, vamos a llenar esos vacíos que tenemos, mi amado Dios. Vamos a llenar esos vacíos, Señor, que solamente tú los puedes llenar, Padre. Nadie, Señor, los puede llenar, solo tú, Padre bendito. Te pido, mi amado Dios, que nos bendigas y que nos ayudes, Señor, a depender todos los días de ti, Padre bendito. Gracias, Señor, gracias, papito lindo, gracias, Señor, porque tú hablas todos los días a nuestra vida, Padre. A veces no ponemos oídos atentos, Señor, para escuchar lo que tú quieres de nosotros y lo que tú quieres para nosotros, mi amado Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, que tú eres el que nos consuelas, tú eres el que nos redarguye, Señor, tú eres el que nos alientas, Padre amado. Gracias te doy, Señor, por estar en la vida, en nuestras vidas, en la vida de mis hermanos, en mi vida, en mi familia. Gracias, Señor. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Bendice a todos los de la iglesia del Alfarero, Señor amado. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendice a los líderes. Bendice a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande de nuestra iglesia, Señor. Bendice, Padre amado, a nuestros ancianos de la iglesia, Señor. Bendito Dios. Bendícelos, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Bendito eres, Padre. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Señor. Y sea a ti la gloria y la honra, Padre amado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Espero que haya sido de bendición este mensaje para cada uno de ustedes. Recojamos nuestras ofrendas ahí en casita. Ahí en casita recojamos nuestras ofrendas. Cada uno de ustedes recoge sus ofrendas, hermanos, para llevar a la iglesia cuando el pastor viene. Gracias, hermanos. El Señor les bendiga a cada uno en esta noche. Amén. Gloria a Dios.